Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, en el día de hoy, acá en el estudio, me acompañan dos jóvenes hermosas. Y fíjense que ellas son lo que le llamamos Customer Service Representatives, ¿no? Representantes de servicio al consumidor. En realidad, el consumidor es usted, nuestros residentes del condado de Montgomery. Y estoy hablando de nuestro centro de operadoras 311. Me acompaña Jacqueline Pacheco. Hello, good afternoon. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Jacqueline ha venido acá al programa porque, como ustedes saben, cada ciertos meses venimos y hacemos un programa sobre el centro de operadoras 311 y los servicios que ofrece. Nos acompaña hoy por primera vez acá en el programa Claudia Palacios, también una de las operadoras nuestras del 311. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tú estabas un poquito nerviosa, pero ya vas a ver que se te van a calentar los motores y se te va a quitar todos los nervios, ¿ok? Porque de todas maneras vamos a hablar de tu trabajo, lo que haces a diario para asistir a nuestros residentes del condado de Montgomery con nuestro centro 311. Ustedes me escuchan todo el tiempo. Llamen al 311. En otras palabras, le mando el trabajo, las preguntas, las quejas y las sugerencias que ustedes tienen a ellas dos. Lo mismo a Jacqueline que a Claudia. Entonces, vamos a hacer la pausa de rigor y cuando regresemos, pues vamos a estar conversando con estas dos jóvenes operadoras de nuestro centro 311 para que compartan con nosotros un poquito más lo que hacen y cómo ustedes las pueden ayudar a ellas a hacer su trabajo mucho mejor. Ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Nuestro centro de operadoras 311, ustedes acaban de escuchar el comercial, está operando desde el año 2016. Desde que comenzamos este programa, Montgomery al Día, acá en Radio América, todas las semanas, pues, anunciamos el 311 y siempre le pedimos a nuestros residentes que llamen para cualquier servicio que necesiten del condado. Hoy vamos a conversar, como dije en la apertura del programa, con dos jóvenes que son representantes del servicio a ustedes, nuestros residentes, y también operadoras del 311, Jacqueline Pacheco y también Claudia Palacios. Bienvenidas, chicas. Les digo chicas porque las dos son jóvenes y están llenas de energía y muy lindas las dos. Vamos a conversar sobre lo que ustedes hacen. Antes de empezar el programa, estábamos platicando sobre el tipo de llamadas que reciben, etcétera. A mí me gustaría saber, porque muchas veces las personas me llaman aquí al programa y dicen, yo llamé al 311 y no ha pasado nada, ¿verdad? Y yo siempre le digo, usted le tiene que dar seguimiento, tiene que buscar el número de la reclamación que usted hizo, vuelva a llamarlos, están ahí para servirles. ¿Cómo funcionan ustedes, Jacqueline y Claudia, de manera que nuestra gente les sea más fácil
el sistema de comunicación y encontrar la solución. Le dejo los micrófonos a las dos. Ya yo terminé de hablar. Sí, bueno, de nuevo, gracias por la invitación. La forma en la que funciona es, nosotros tomamos la llamada, estamos disponibles en español. Al tomar la llamada, le asignamos esta llamada como un ticket de trabajo al departamento adecuado. Y ese ticket tiene su numerito de reclamación. Sí, claro, tiene su número. Cuando usted llama, asegúrese de que se le da ese ticket. Conserve ese ticket porque mucha gente anota el número, pero llaman y luego lo perdieron. Vuelven a llamar, hacen la llamada de seguimiento. Y, ay, no me acuerdo el numerito. Okay. Sí, entonces guarde su número de ticket, le puede dar seguimiento llamándonos al 311 o también en el sitio por internet que es mc311.com. mc311.com, que ese está disponible las 24 horas al día, 7 días de la semana. Las operadoras de nuestro centro 311, pues ustedes trabajan 7 a.m. hasta 7 p.m. De 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. De lunes a viernes. O sea, lunes a viernes usted quiere llamar y hacer su pedido vía telefónica o conversar con una de estas chicas, de nuestras representantes, pues obviamente tiene que llamar en esos horarios. Claudia, vamos a conversar un poquito sobre las llamadas que reciben. Un promedio, fíjense, reciben un promedio, todo el centro, entran unas 10,000 llamadas semanalmente, lo que quiere decir que ustedes manejan unas 70, más o menos. Sí, como 70 diarias por persona. Por persona, por cada una de las operadoras. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes en el teléfono con una persona que les llame para hacerle cualquier petición? Generalmente es entre 1 minuto a 3 minutos, dependiendo de lo que necesiten, pero si hay unas llamadas que son un poquito más complicadas o que necesitan más información, puede tardarse como entre unos 5 a 10 minutos, pero generalmente son menos de 3 minutos, como por ejemplo las llamadas para recoger basura pesada o las llamadas para saber cuándo va a llegar el bus o hacer un pedido para recoger comida. Ese tipo de llamadas normalmente nos toma un poquito menos de tiempo. ¿Cuáles son las llamadas más comunes, las que reciben más a menudo, las que más se repiten durante el día? Bueno, durante el día las que más recibimos son pedidos de que les levanten basura pesada. También pedidos de recipientes para reciclaje. Recibimos muchas llamadas de cuando hay algo que reparar en las calles, por ejemplo. Cuando hay baches, las llamadas vienen a nosotros. También. Sí, porque eso durante las temporadas invernales, pues siempre lo recalcamos muchísimo y siempre le decimos a nuestra gente, llamen al 311 durante la temporada. Sí, también como cosa diaria recibimos llamadas para información acerca de permiso de construcción, llamadas para programar inspecciones de construcción también. También recibimos llamadas para referidos de Mana Food. Ajá, sí, del Centro de Distribución de Alimentos de Mana. Tú me estabas mencionando, Claudia, lo importante es cuándo llamar, ¿verdad que sí? Mencióname Sí. eso porque el Centro Maná ayuda a más de 3,000 familias acá en el condado de Montgomery mensualmente con la distribución de alimentos, cajas de productos alimenticios. Hemos hablado ya de ese tema acá anteriormente, pero si yo deseo y no tengo comida para mañana, ¿qué tengo que hacer? Tendría que llamarnos el día anterior, antes de las 3 de la tarde, para poder recoger el siguiente día. Si se pasa de las 3, lamentablemente no podemos hacer la petición. Ya, o sea que si es para una petición de asistencia de comida a través de Maná, tienen que llamar a las operadoras al 311 de nuestro condado o pueden llamar a Maná directamente también. Una vez que ustedes presentan la petición de los residentes del condado, lo ponen en el sistema, obviamente hay un sistema engranaje interno de cómo se le da solución a la petición de nuestros residentes. ¿Cómo funciona eso? Elabórenme. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, cada solicitud de servicio tiene que ir al departamento adecuado. Hay un proceso, por eso es que muchas veces la gente piensa que no se hace nada para solucionar, pero lo que pasa es que lleva tiempo. Por ejemplo, sí, hay cosas que se solucionan con más prontitud que otras. Prontitud, obviamente. Sí, hay cosas que llevan un nivel de prioridad más alto. Por ejemplo,
para dar un ejemplo nada más, si es una queja por construcción, pueda que tome hasta 7 días para la inspección inicial. Entonces, después de la inspección inicial, pueda que tome hasta 30 días. Claro, porque ustedes tienen que mandarle eso entonces al departamento de permisos. Exacto. Y entonces ellos son los que despachan al investigador y que él salga y vaya a verificar lo de la construcción. Tampoco es instantáneo, ¿no? Obviamente. Sí, exacto. Sí, sigue explicando, ¿qué más? Bueno, hay otro tipo de llamadas. Para dar otro ejemplo bien común, son las llamadas de quejas de vivienda. Cuando alguien se queja de que su vecino no mantiene su casa en buenas condiciones. Para ese también el tiempo estimado es de 7 días para la inspección inicial, pero para una resolución final puede que tome hasta 60 días. Entonces, sí, claro, porque es que hay que darle un plazo también a la persona de la que usted se queja. Sí. Nosotros siempre decimos, no, para recibir algún servicio o alguna queja, pues mandamos a las personas al 311. Y esto de las viviendas, pues obviamente es uno de los temas que manejamos nosotros, cuando digo nosotros, el Departamento de Información Pública con los medios de comunicación, porque sabemos que muchas personas, los vecindarios, mantener los vecindarios limpios, arreglados, la grama corta, la construcción, etcétera. Y hay partes, y hay gente que se queja más que otra. Hay partes del condado que las personas, los residentes, se quejan más que en otras partes del condado. Eso lo tenemos nosotros bien claro también internamente. Pero nuestra gente, ¿de qué se queja más nuestra gente? Ustedes reciben las llamadas en español, ambas, por supuesto. Mírame la cara de Claudia. Ay, ¿digo o no digo? Bueno, creo que lo más común sería el bus, si no llega a la hora que tiene que llegar o si nunca aparece. Creo que eso es lo más común, de las llamadas más comunes que recibimos. Pero también, por ejemplo, cuando está rentando una vivienda y la persona con la que está rentando no ha arreglado algún problema que hay en la vivienda, entonces las personas llaman y se quejan de que no hay una solución de parte de la persona que les está rentando. Y ya nosotros enviamos el investigador. Del departamento, una vez más, de vivienda. Del departamento de viviendas. Y ya él investiga y hacen un caso. Exacto. ¿Qué consejo para cualquier persona que esté escuchando ahorita y tenga alguna preocupación, alguna queja, esté buscando algún servicio del 311, qué consejo le darían a ustedes para que cuando las llamen a ustedes sea ir al grano, abrir la reclamación de inmediato y darle seguimiento? Porque yo sé que a veces, porque a mí también me llaman muchas veces, yo no soy operadora como ustedes, yo no recibo las 70 llamadas que reciben cada una de ustedes a diario, pero recibo llamadas y a veces nuestra gente me hablan y me hacen tantas historias. Tú dices que las llamadas duran un promedio de 3 minutos, ¿verdad? Sí. Pero nuestra gente, ¿cómo le podemos decir de una forma cordial, amena y a la misma vez invitándolos a que participen, ¿no? De llamar, etcétera, pero de que no hablen tanto y que lleguen al grano, es lo que quiero decir yo. No lo digan ustedes, porque si no se van a comprometer ustedes. Sí. ¿Qué es lo mejor cuando yo llamo para someter cualquier petición, de llegar al grano y tratar de que mi llamada sea pronto y después pueda llamar a otra persona? Porque es que no tenemos tampoco tantas operadoras que hablan en español. Sí, bueno, cuando nos llamen, les pedimos que tengan preguntas bien específicas. De esa forma nosotros sabemos exactamente lo que los residentes están buscando y se nos hace más efectivo a nosotros también buscar información para poderles asistir correctamente. En muchas ocasiones las personas reciben a veces correspondencia de los departamentos del condado, ya sea la cuenta de los impuestos a la propiedad o comunicación quizás en muchos casos del departamento de salud, sí. Las personas que reciben algún tipo de beneficios. Y estábamos comentando el hecho de que a veces las personas llaman y dicen, recibe una carta del condado, pero ustedes no tienen la carta delante de ustedes. Exacto. Y si no saben de qué se trata la carta, lamentablemente se nos hace muy difícil poderles asistir, ya que nosotros tomamos llamadas de todos los departamentos del condado. Entonces, para nosotros poder saber de qué están llamando, necesitamos un poquito más de información. Sería bueno que tengan esa información antes de podernos llamar. Exactamente, porque eso pasa muy a menudo. Ustedes reciben alguna comunicación del condado
de cualquier programa que a lo mejor usted es recipiente, lo mismo del departamento de recreación, etcétera, y las personas no saben el contenido de la carta y marcan al 311, que es buenísimo, porque ya sabemos que ustedes se han convertido en una fuente de ayuda para nuestra población hispanoparlante, que la gente se siente confiada de directamente llamar al 311. Muy importante, pero a la misma vez hay que estar preparado cuando se llama para no hacerle perder el tiempo. Lo voy a decir yo, no hacerle perder el tiempo a nuestras operadoras y que le puedan asistir bien. Ok, voy a retomar el tema, Jacqueline, anterior. Yo llamo, hago mi queja, pero ustedes se demoran y se demoran y se demoran en que yo vea la solución. Después, porque me pasa cuando abro aquí los micrófonos, que las personas me dicen, no, yo llamé al 311 y no hicieron nada. Eso pasa, me pasa. Yo lo he escuchado. No es culpa de ustedes, niñas, no es culpa de ustedes. Pero cuando voy a darle seguimiento, ¿qué necesito? Quiero que me recalques a nuestra gente el hecho de que tienen que estar preparados para darle seguimiento, ¿verdad? Claro, como lo decíamos anteriormente, les pedimos que guarden su número de ticket, su número de caso, número de referencia. Hay algunos casos en los que nosotros podemos buscar la solicitud de servicios sin que tengan ese número de ticket por si acaso lo perdieron. Pero, por la dirección de la casa, lo que sea. Sí, depende de la queja. Puede ser por la dirección o por el número de teléfono que dejaron, pero a veces si es una queja, la gente prefiere permanecer anónimo, entonces no tenemos otra forma de buscarlo más que con el número de ticket. Especialmente, exacto. Si usted llama a quejarse de algo, de su vecino o algo, y llama en anonimato, pues obviamente después para darle seguimiento se le hace un poquito más difícil. Hay que guardar ese número de reclamación, le digo yo, ¿no? Sí. Para que después le pueda dar seguimiento. ¿Cuánto recomiendan ustedes, Claudia, de darle seguimiento a una petición? Todo depende de lo que están llamando, porque si es una queja, normalmente, digamos que sea una queja de vivienda, normalmente se tarda de 5 a 7 días para que el inspector pueda ir y puedan abrir un caso, y ya entonces se le da un número de caso o se asigna un inspector para la queja. Ahora, si están llamando como para arreglar una calle, eso se tarda meses. O si hay un árbol que necesita que un inspector vaya a ver si necesita quitarle las ramas o tal vez se está muriendo y necesitan inspeccionarlo para poderlo remover, la inspección se tarda hasta un mes. Entonces, tienen que tomar en cuenta la llamada que están haciendo o el pedido que están haciendo, así se tarda también. Exacto. Yo cuando he llamado casi siempre ha sido para la recogida de basura pesada, lo que mencionabas al principio del programa, Jacqueline. Pesada, basura pesada. ¿Esa es la llamada como más común que reciben ustedes? Mencionaste también, ¿no? Sí, es una llamada que recibimos diariamente. Diariamente, sí. Recuerden, siempre les exhortamos a nuestros residentes a llamar al 311. De hecho, cuando ustedes me llaman acá al programa y me solicitan cualquier cosa, yo siempre digo, llamen al 311. Yo se los mando a ustedes. Que nuestras operadoras que hablan español le pueden asistir. Bueno, ellas están acá, 2 de ellas están acá en el día de hoy. Pero siempre les recordamos a ustedes que también le den seguimiento a cualquier petición que han hecho, para que después no se quejen y digan, el 311 no hizo nada. Porque verdaderamente sí hay procedimientos y procedimientos internos para ayudarle a usted así a encontrar la solución. Y el 311 no es el que arregla el problema, es el que distribuye, es el mediador, es el que despacha a los departamentos del condado, pero a la misma vez le da seguimiento a los departamentos del condado cuando no han cumplido con el pedido que usted ha hecho. Así que es importante, este programa es para que usted entienda la comunicación, cómo comunicarse mucho mejor con nuestro centro de operadoras, el 311. Hablemos de las llamadas extrañas, porque yo sé que en 10,000 llamadas a la semana se reciben muchísimas llamadas bien extrañas. ¿Cuál es la más extraña que te ha tocado a ti, Jacqueline? Piensa, Claudia. Bueno, hace como 2 días, por cierto, y estábamos hablando de esto antes de comenzar el programa, que nuestro número está en los recibos de compañías como Verizon y de Comcast. Hace como 2 días me llamó alguien para pedirme que le ayude a pasar sus datos de un teléfono a otro. Nosotros realmente no tenemos... A pasar toda la información que tenía un teléfono a otro teléfono. A un teléfono nuevo, sí, de la compañía Verizon.
pero nosotros no tenemos la capacidad para asistir con ese tipo de llamadas. Nuestro número está ahí porque tomamos quejas acerca de los proveedores de cable y de internet. Cuando los residentes ya han tratado por todos los medios de resolver sus quejas con las compañías y no han llegado a una resolución, pero cuando usted necesite pagar su recibo o transferir sus datos de un teléfono a otro, tiene que... Transferir la fotito, los mensajitos de texto de un teléfono al otro, eso no es nuestro centro de operadoras 311. Sí, porque se encuentra en su recibo mensual de las compañías de utilidades el numerito abajo del 311, por lo que sea Jacqueline. Si usted ha tenido alguna disputa y no ha logrado una resolución, pues ahí sí se puede quejar para que entre entonces es Consumer Protection, ¿no? Es el Departamento de Tecnología. El Departamento de Tecnología del condado entonces entra como intermediario, pero eso es si escala algún tipo de conflicto con las compañías que ofrecen utilidades. No es para que el 311 venga a chequearle su línea del cable porque la señal está mala. Ustedes ven, hacemos esto, parece un poquito tonto que tengamos este diálogo, esta conversación, pero es importante porque se trata de que ustedes entiendan el trabajo que desempeñan estas operadoras de nuestro centro 311. Para ti, Claudia, ¿cuál ha sido la llamada más interesante? No vamos a decirle rara, vamos a decirle interesante que has recibido. Interesante. Bueno, normalmente sería algo que no tenga nada que ver con el condado, como por ejemplo una llamada que recibí hace varios meses ya, que quería que le ayudara a escribir una palabra. Solamente eso quería. ¿Una palabra en inglés o en español? Sí, una palabra en inglés. También han llamado por la hora. Para preguntar la hora. Para preguntar la hora. Sí. Patricia está ahí detrás de los micrófonos por allá que se ríe, se muere de la risa. O sea, que llaman a nuestro centro de operadoras 311 para preguntar la hora. Sí. Ok, yo creo que voy a tener que cambiar el comercial que tenemos, porque el comercial dice, para cualquier problema, encuentre solución, llame al 311. Ok, no todos los problemas son para el 311. Vamos a dejar eso claro hoy, de verdad que sí. Para preguntar la hora. Muy bien. Bueno, es que antes uno preguntaba, había un número telefónico que uno llamaba y le daban la hora y también el estado del tiempo. Oh, wow, no sí, sabía. Es que sos muy joven. Ya tú entraste con internet. Los que nos criamos sin internet, habían otros procesos donde uno se enteraba de todo. Anyways, bueno, suena simpático, pero imagínese usted, estas operadoras nuestras del 311 que reciben un promedio cada una de ellas, 70 llamadas al día. Imagínese que usted llame para preguntar la hora. Piénselo antes de llamar, porfa, pregúntele a otra persona, no las llames a ella, para que ellas verdaderamente puedan atender a alguien que necesite un servicio de nuestro condado. Mencióname todos los servicios que ofrecen, para dejar claro, no es la hora, todos los servicios que ofrecen ustedes, vamos, de referencias. De referencias son por ejemplo, tu día hoy, ¿qué llamadas has recibido y has atendido hoy? Para hoy, la mayoría tal vez de permisos. También recibimos muchas llamadas de finanzas, de los impuestos de la casa, sí. Las llamadas del bus, a qué horas va a llegar el bus, o también cuando necesitan llegar a una dirección y no saben cómo llegar en transporte público, nos pueden llamar con la dirección a dónde van y de dónde vienen, y nosotros les podemos dar las diferentes opciones que ellos puedan tener. Para que puedan tomar el transporte, las conexiones del transporte público. A transporte público. Y no, porque tenemos ese app, ¿no lo tenemos? De nuestro departamento hay de el app que es Ride On. O también pueden hacer la búsqueda por Google Maps, pero para personas que no son muy buenas usando el internet, es bueno que llamen a nosotros y nosotros le podemos dar la asistencia. Muy bien, sí. No, pero yo sé que el servicio de Ride On es uno de los que más reciben ustedes las llamadas de las personas, ¿no? Cuando llegue el autobús o se ha dilatado el autobús, cuando llegue el próximo. Pero también recuerde, para los usuarios de los autobuses Ride On, que está la aplicación móvil para los teléfonos estos inteligentes, donde usted puede ver la localización de los autobuses, que es básicamente lo que ven ustedes directamente desde la oficina, ¿no? Sí. Existe. Para eso puede ir a nuestro sitio web, montgomerycountymd.gov, e ir al departamento de transporte, nuestro sitio web. Creo que es diagonal Ride On, y ahí usted puede pues buscar la aplicación también, si es que es usted usuario
porque es muy conveniente. Así que, y así no tienen que llamar acá a las operadoras, a Jacqueline y a Claudia. Otras cosas más, otras llamadas más que ustedes dan el servicio más a diario. Por ejemplo, tú hoy, antes de venir para acá, para los estudios, ¿cuáles fueron las llamadas más comunes? Bueno, recibí llamadas de peticiones de recipientes de reciclaje, también llamadas acerca de créditos para los taxes de la propiedad. Y esto es algo que muchas personas, especialmente en la comunidad hispana, no están al tanto. Hay muchos créditos disponibles para poder pagar sus taxes de la propiedad. Nosotros no somos quien maneja los créditos, sino más bien el Estado, pero nosotros también nos llegan las llamadas acerca de eso. Entonces, me gustaría compartir puedes hacerla. eso. Sí, porque de hecho se pagan los impuestos 2 veces al año. Sí. O sea, usted recibe, si usted es propietario de vivienda, usted recibe su cuenta de los impuestos sobre la propiedad 1 vez al año. Se paga para los que los pagan en efectivo 2 veces al año. Se pagan en 2 montos, ¿no? Bueno, la opción de pagarlo 2 veces al año es para las personas que son propietarios de vivienda y viven en esa casa, que no es su segunda residencia. Por lo general, esa cuenta le va directamente a la compañía que tiene la hipoteca de su casa para pagarla. Sí. Si usted está separando, ¿no? Los fondos para eso, pero siempre le llega a usted el recibo. Y buscar los créditos le corresponde a usted. Correcto. Le corresponde a usted a buscar los créditos. Sí, ¿Ibas a decir algo? y normalmente cuando son como el crédito para los propietarios de casa que da el Estado, tiene que aplicar cada vez al año y tiene que ser antes de septiembre, del 1 de septiembre, que tienen que someter la aplicación al Estado para obtener ese crédito para ese año. Pero el siguiente año tendrán que hacerlo de nuevo. Sí, se hace anualmente. Sí, anualmente, correcto. Se hace. Pero si ellos no saben a dónde llamar o de qué se refiere el crédito, se pueden comunicar con nosotros y nosotros le podemos dar esa información. Exactamente, o sea que también sirven de guía de información, muchas cosas que quizás a usted le tomaría un poquito más de tiempo buscarla, pues ellas la tienen a mano y les pueden dar la información y el servicio con la mayor prontitud posible. Pero claro, una vez más recalcamos la importancia de que cuando usted llame al 311, le rogamos que esté bien preparadito, preparadita con lo que necesitan, sin muchos rondeos, sin hablar mucho de la familia. Que yo sé que nosotros los latinos hablamos mucho, porque yo también hablo demasiado. Pero bueno, de todas maneras, para que se mantengan bien informados sobre lo que ofrece o no el condado de Montgomery, también ellos le pueden ayudar con una llamadita. Pero siempre... Y trátenmelas bien. Esa es una petición que va a hacer Lorna. Trátenmelas bien a las operadoras nuestras y operadores varones también, porque hay hombres. Sí. Hay hombres en el centro de operadores, no son solamente mujeres. Así que nos quedan un par de minutos. ¿Algo más que quisieran añadir Jacqueline y Claudia? Sí, bueno, también nosotros hemos comenzado de hace poco un programa que estamos compartiendo información en, por ejemplo, las ferias que se hacen del condado, en los conciertos que se hacen en el verano en Wheaton, en Silver Spring. Van a haber un canopio, una casilla del 311. Si tienen alguna pregunta o necesitan información acerca de los servicios del condado, acérquense a nosotros. Las personas que estamos trabajando en ese lugar también somos los mismos que tomamos las llamadas. Así que, nada, acérquense, compartamos un momento. Sí, ellos están en nuestra comunidad. ¿Tú querías añadir algo, Claudia? No, nada más el consejo de que si van a llamar para hacer una queja, que tengan todos los datos que necesitan para hacerla, o si van a llamar para hacer una pregunta, que sepan más o menos qué es lo que están buscando. Por ejemplo, si se va a llamar para quejarse del vecino por cualquier razón que tenga que ver ya sea con permisos o con vivienda, tenga la dirección del vecino. Tenga la dirección del vecino. No diga, es mi vecino, vive al lado mío, vive a 3 cuadras de mi casa. No, tenga la dirección del vecino lista para que así su petición, su queja puede ser pues abordada con más prontitud. Y como mencionamos anteriormente, las quejas pueden ser anónimas también. Sí. Así que si desea quejarse, pues también lo puede hacer. Siempre está bien que se queje o que pida los servicios, pero solamente le pedimos que colabore. Una vez más, un promedio de 70 llamadas al día tienen que responder estas operadoras que están aquí hoy en nuestro estudio de carne y hueso. No son robots. Y son
jóvenes latinas que están acá, obviamente, para asistirle y ayudarle a usted. Gracias a ambas, gracias Jacqueline, gracias Claudia por compartir con nosotros en el día de hoy. Y como de costumbre, para lo que necesite, llame al 311. Yo soy Laura Virgili, regreso con ustedes, Dios mediante, el próximo martes a las 2 de la tarde. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.